Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con el mecenazgo del Grupo Villar Mir, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a la señora ministra de Justicia, doña Dolores Delgado, a la que va a presentar el exfiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, don José María Mena. Querido José María, la tribuna es suya. Hola, buenos días. Yo creí que me dejarían al menos dar un sorbo al café. Bueno, para presentar a la ministra, razonablemente también me debo presentar yo, muy sucintamente. Yo soy José María Mena, fui fiscal desde el año 63-64 hasta el 2006. Fui fiscal, entonces se titulaba fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante 10 años. La primera, es decir, me nombraron y luego 5 años después me volvieron a nombrar. Cuando me nombraron fui a saludar al molt honorable presidente de la Generalitat y con una franqueza que le agradecí me dijo: como usted sabe, su nombramiento no me satisface. Lo digo como carta de presentación de quien les habla a ustedes. Yo conocí a Dolores Delgado en el año 89, que tomaba posesión de su primer destino. Le adjudicaron como juzgado para despachar el Prat de Llobregat. En el Prat de Llobregat había un barrio de pobladores, de población de etnia gitana, que era conocido como el gran lugar de venta de droga. Y yo era en aquella época el fiscal antidroga de Barcelona. Yo tenía desde hacía tiempo organizada la dirección de la Policía Judicial para hacer una intervención con multitud de entradas y registros en distintos domicilios que estaban coordinados entre ellos a través de agujeros hechos en las paredes y de sistema muy complejo. El caso es que era un asunto de especial dificultad, sobre todo por la astuta habilidad para infringir la ley que tenían los delincuentes que buscábamos. Y entonces apareció Dolores Delgado como fiscal de uno de esos juzgados. Naturalmente le correspondió, por razón de atribución de funciones, le correspondió acompañarme en ese primer asunto en el barrio de San Cosme. A partir de ahí nos conocimos. Ya desde ese momento, recién llegada, una jovencísima fiscal, ya demostró una capacidad y un interés en el trabajo. Y, por ejemplo, como anécdota, fue casi bastante más de 24 horas ininterrumpidas de actuación entre los registros y los interrogatorios posteriores. Y aguantó como si nada, con absoluta naturalidad. Desde ese momento se vio que no era una fiscal
burócrata al uso. Luego de ahí ya pasó al terrorismo, se vino a Madrid y desde entonces tuvimos una relación menos frecuente. En el trabajo, en cualquier trabajo y también en el de los fiscales, determinado tipo de actividad genera o incrementa determinadas características personales que se puede decir que son virtudes o defectos propios de la profesión. Uno de ellos, el Ministerio Fiscal, que como ustedes saben es un extraño oficio porque en los procesos es una parte imparcial. Bueno, pues en este tipo de actividad hay algunas virtudes peculiares. Por ejemplo, está la virtud de la disciplina propia de un órgano jerárquico, pero existe un artículo 27 en el Estatuto Orgánico de los Fiscales que establece una especie de objeción de conciencia o de objeción técnica a las órdenes del superior. Existe la obligación de ejercer las acciones penales cuando proceda, aún en el caso de que, es decir, sin posibilidad de plantear el principio de oportunidad. Y en particular en la investigación hay dos niveles, el del dictamen técnico jurídico y el nivel de la investigación. La investigación, es decir, la búsqueda de la noticia criminis, procede básicamente de la policía. Esto es elemental y lo sabe todo el mundo. Pero la recepción de esta noticia criminis puede ser una recepción acrítica, estrictamente burocrática de recibir los papeles, o puede ser una recepción crítica, selectiva, con un cierto nivel de inmediatez. La fuente de prueba, que es lo que se busca con la investigación, en ocasiones es una fuente que procede de aguas turbulentas, fangosas, que en ocasiones salpica. Una peculiaridad de los fiscales es el entrenamiento en ganar y perder. Para eso somos parte en el proceso. Ganar y perder con mucha severidad. Es decir, existe la crítica sistemática de las otras partes en el proceso y de postre en ocasiones indeseada por mayor de lo que se querría, cantidad de resoluciones judiciales adversas. Por eso se puede decir que hay muchos elementos para mantener una modestia casi instintiva y profesional. Y dicho de otro modo, que es como diría Rajoy, dicho de otro modo, en este oficio de fiscal, el que es soberbio es un imbécil. Los fiscales están sometidos a tiempos procesales pautados y lentos. Y la presión exterior al proceso debe ser recibida necesariamente con indiferencia obligada. Con este bagaje, una persona como Dolores Delgado, de repente, de la noche a la mañana, es ministra. ¿Se puede ejercer de ministro con este bagaje? Es una pregunta. Yo creo que en la política, a diferencia de en el foro, en el proceso, los tiempos políticos, en vez de ser lentos y pautados, son instantáneos, fulgurantes, imprevisibles y, por lo tanto, de reacción improvisada. La presión exterior, en vez de ser obligadamente desatendida,
aquí es de atención imprescindible. No cabe el principio de oportunidad en los fiscales. En la política es un elemento esencial. La discrecionalidad, el ejercicio de la discrecionalidad en la política a partir de las pautas propias de la personalidad de los fiscales requiere valentía en la selección de objetivos. Objetivos que tienen que ensamblar el perfeccionamiento técnico y la profundización democrática. Y pondré 3 ejemplos muy rápidamente de objetivos que me consta, porque lo he visto en Internet y he visto a la ministra en la televisión alguna vez, me consta que son objetivos que se ha planteado. La jurisdicción universal, el perfeccionamiento de determinados niveles de la Fiscalía y la independencia judicial. La jurisdicción universal, artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una institución señera en los más altos niveles de perfeccionamiento democrático, pero hay que reconocer que es una institución en la que hemos ido dando demasiados tumbos procesales y obstáculos políticos en la medida en que para cometer delitos de lesa humanidad y delitos contra el derecho de gentes hace falta ser una potencia mundial. En segundo lugar, la Fiscalía General del Estado. He visto que la ministra ha dicho en alguna ocasión, y lo comparto plenamente, había venido funcionando con demasiado tiempo, yo creo que eternamente, a partir de una opacidad oscurantista en la relación entre la Fiscalía, el fiscal general, mejor dicho, y el Gobierno. Se llamaba por teléfono, se decía, pero no había datos. La ministra dice que se compromete a comportarse, a actuar con la transparencia que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Parece que decir que una ministra dice simplemente que se va a cumplir la ley es un exceso, pero es un horizonte realmente sugerente. Y diré más, hay una garantía evidente de que eso va a ser verdad, porque la ministra ha conseguido que sea fiscal general una persona con suave amabilidad de acero. Las cosas funcionarán bien. Y finalmente, la independencia judicial. Realmente ser ministro de Justicia es un departamento curioso, porque es jefe de un departamento que gestiona a una gran cantidad de señoras y señores, que todos ellos son independientes, que mandan en unas oficinas cuya actividad está transferida a las comunidades autónomas. Es una situación peculiar y hay que encontrar hueco para tener una función relevante en esa actividad. Hay cuestiones que son necesarias de alcanzar rápidamente. Hay que recordar que el Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, hoy hace un año, el 4 de diciembre del 17, hizo su último pronunciamiento sobre España, es decir, sobre la credibilidad de la independencia de nuestro Poder Judicial en su relación con el Gobierno. Y es una crítica de tal severidad que con razón dijo la ministra que se avergonzaba y que esta vergüenza esperemos que cuando acabe cuando llegue el próximo informe del GRECO podamos liberarnos de ese lastre. Pues bien,
algunos indicios hacen difícil pensar que las cosas se van a resolver en breve. Si se ve una nota que el señor Cosidó dijo después de la afortunadamente fallida información, que no sé si era de él, redactada por él o redactada por otro, porque él, en su caso, lo que sí fue es el que lo canalizó cuando oficialmente, legalmente y éticamente lo que debió de hacer es obstruirlo. Pues bien, y con esto termino, porque me parece que me estoy pasando ya y habéis venido a oír a la ministra. El nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial es objeto de gran cantidad de debates que obviamente no voy a detallar. Hay que reconocer que el anteproyecto de Constitución lo que decía es que los vocales del turno judicial serán elegidos a propuesta y entre presentación de los jueces. Pero la Constitución cambió en la redacción final y no dice eso. Solamente dice que serán nombrados entre jueces y magistrados. Pues bien, el Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia, la 108 del 86, de la que era ponente Ángel Latorre, excelente catedrático de Derecho Romano, estableció unos conceptos clarísimos. La autonomía, el autogobierno y la representatividad del Consejo no se desprenden de la Constitución. Fundamentos jurídicos 8 y 9, porque veo algún jurista que me está mirando diciendo si es verdad o no. Fundamentos jurídicos 8 y 9. El Tribunal Constitucional aconseja la sustitución de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecían un modo de nombramiento que decía el Tribunal Constitucional que contenían riesgo de lucha de partidos, nunca mejor dicho. Se fue haciendo una serie de reformas en el 2013 y 2015, se hizo un nuevo libro en la Ley Orgánica y el problema es el siguiente. En la actualidad, según la Ley Orgánica, los nombres de los candidatos los ponen las asociaciones de jueces o 25 jueces no asociados que los avalen. Es decir, la lista las dan los jueces. El problema es, decía el Tribunal Constitucional, de lo que se trata es de trasladar al Consejo la pluralidad de la sociedad. Y se traslada al Consejo que debe ser elegidos los vocales de algún modo. La protesta es, ¿los tienen que elegir los jueces directamente o los eligen las cámaras, el Congreso y el Senado? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué queremos que esté en el Consejo? ¿La pluralidad de la judicatura o la pluralidad de la sociedad? Es una pregunta que dejo ahí y con esto concluyo. La ministra, cuando dice que hay que recuperar la plenitud de funciones del Pleno y que no se va a potenciar una representación corporativa, lo que está haciendo es recordándonos a todos y también a los jueces que el artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo, porque en él, en el pueblo, reside la soberanía. Nada más y perdón por la extensión.
Buenos días a todas y a todos. No hago saludos protocolarios, nada más que amigas, amigos, gracias por estar aquí acompañándonos en este desayuno y en estas reflexiones sobre la independencia judicial a la que ya ha hecho referencia mi maestro José María Mena. Tengo que decir, aparte de lo que ha dicho, que hay algo que yo aprendí de José María Mena en Barcelona, aparte de su criterio, su saber hacer procesal, profesional, sus principios, sobre todo sus principios y uno fundamental, que es el del servicio público. Cuando él ha dicho de jueces, fiscales, burocracia o burócratas, él nos enseñó allí a todos los colectivos que estábamos que aquí lo importante era el servicio público, trabajar por y para la ciudadanía. Y ese es el gran legado que él me ha dejado, pero es un legado vivo porque no es verdad. Le llamo para preguntarle siempre un montón de cosas cada vez que tengo necesidad y me asaltan las dudas. Quiero deciros, como en todos los actos públicos que realizo, también en este lo voy a hacer. Son 974 las mujeres asesinadas por la violencia machista desde que tenemos estadística año 2003 y ya son 46 en lo que va de 2018. Esto, lo digo una y otra vez, nos está matando poco a poco a todos nosotros. Cada vez que perdemos a una mujer a manos de la violencia machista, perdemos nosotros porque se nos va alguien que forma parte de la sociedad y de nosotros mismos. Efectivamente, la imagen de la justicia y su percepción por la ciudadanía es un asunto preocupante. La justicia en España, como en otros países, pero en España es objeto de críticas. Sabemos, y lo hemos vivido en las últimas semanas, que se ha ahondado la crisis de la credibilidad de la justicia. El sistema jurídico es un componente fundamental para la vida de las personas y la justicia es un bien público. Y en concreto, y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia tiene una capital importancia para la sociedad, también para el desempeño económico y para ofrecer seguridad jurídica. Pero la función y la Administración de Justicia no solamente debe de funcionar bien, sino que debe de parecerlo, también debe de parecerlo. Porque la justicia que funciona bien es sinónimo, y estamos en esto todos de acuerdo, de bienestar, de perfección en las formas de convivencia y de progreso. Y para poder hablar de buena justicia, esta debe ser, y estamos de acuerdo, imparcial, independiente, responsable, competente, accesible, eficaz, transparente. Bien, conozco la realidad de la justicia en España y sé de las críticas que la califican de ineficiente, tardía y costosa, así como de otros retos como son su modernización, la falta de medios y como causa principal de su deficiente funcionamiento. Comparto ese diagnóstico y asumo la solución a todo ello como un reto en el que estoy trabajando desde que fui nombrada como ministra hace apenas 6 meses. Pero de lo que vamos a hablar aquí ahora, en este momento, es de la independencia de la justicia, porque la independencia judicial es un derecho de la ciudadanía. Es un derecho de la ciudadanía y una obligación de los poderes públicos, de todos los poderes públicos. La independencia judicial no supone autonomía estanca del Poder Judicial, pero sí un ejercicio responsable de sus funciones fundadas en derecho y ajenas a cualquier tipo de presiones, sin sometimiento a los restantes poderes del Estado, a medios de comunicación o a grupos económicos. Los jueces tienen la obligación de ser independientes. Decía Platón, no hay mayor injusticia que la justicia aparente. La confianza en la justicia es la base de la nación. Para salvaguardar nuestro Estado de Derecho debemos poder seguir confiando en los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sobre la imagen de la justicia, los datos de una encuesta realizada en el año 2017 por la Comisión Europea sitúan a España en un grupo de cabeza de los mismos como la peor percepción de independencia judicial junto a Bulgaria, junto a Hungría y junto a Eslovaquia. Somos los peor percibidos por la ciudadanía, estamos en este grupo de cola.
El 58% de los españoles consideran mala o muy mala la independencia de tribunales y jueces, una cifra que, por ejemplo, contrasta con el 34% de valoraciones negativas que hay en países como Dinamarca, Finlandia, Austria o Alemania. En cuanto a los motivos, las respuestas ofrecidas por el Eurobarómetro reflejan que el 49% de los encuestados atribuye la falta de independencia a interferencias políticas y un 45% también cree que hay presiones por parte de intereses económicos. Por ello, desde que asumí la cartera, uno de mis principales objetivos ha sido el de reducir la brecha de desafección entre la ciudadanía y la justicia, porque creo que la justicia merece un mayor reconocimiento social, porque está formada por magníficos profesionales y porque es ya insoportable este cuestionamiento de su imagen. Hemos, entre todos, de reducir esa brecha. Y en esta línea en la que hemos venido trabajando en los 6 meses y lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses. ¿Cómo lo hemos hecho? En primer lugar, impulsando la reforma. Hoy, 4 de diciembre, está ahora mismo la Ley Orgánica del Poder Judicial en algunos aspectos en la Comisión de Justicia del Senado. Bueno, pues desde el departamento que dirijo hemos impulsado la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se contienen, entre otras cosas, buena parte de las recomendaciones que nos hace Greco, a las que hacía referencia el maestro José María Mena. Entre esto, para mejorar la independencia de jueces y magistrados y fiscales. Una reforma del sistema de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial para recuperar el carácter colegiado del mismo, dejando atrás un sistema presidencialista que fue impuesto en el año 2013. La dedicación exclusiva de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La devolución al Pleno de competencias que habían quedado en manos de la Comisión Permanente. La mayor transparencia en las relaciones entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno para hacer efectivo lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y esto es lo que hemos hecho desde que tomé posesión en mi relación, en este caso con la Fiscal General del Estado, por escrito, con luz y taquígrafo. Pero ahora me van a permitir que aborde lo que ya ha señalado José María Mena, el debate que se ha suscitado en relación al sistema de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Como saben, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado mixto que fue establecido por la Constitución de 1978 y fue una innovación de nuestro constituyente. No existía un órgano parecido o similar anteriormente. Se creó siguiendo los modelos que ya había en Francia, Portugal y especialmente en Italia, y ha servido de referencia para la creación de otros modelos de Consejo General del Poder Judicial, como por ejemplo el de Argentina. El modelo de elección de los vocales del Consejo ha experimentado cambios a lo largo de estos años y recientemente se ha puesto en duda el sistema, señalando que la intervención del Poder Legislativo en la elección de los vocales puede contribuir a su politización o a la politización de la justicia. No voy a entrar en este punto a analizar cuáles son las causas reales de la llamada politización de la justicia, pero creo que es necesario aclarar que no debemos dirigir todas las miradas hacia el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no únicamente a este sistema. En cualquier caso, quiero centrarme en este asunto y creo que debemos empezar por analizar lo que son los hechos objetivos. Y estos son claros cuando nos señalan que, en comparación con los países de nuestro entorno, el Consejo General del Poder Judicial español es el que goza de mayor independencia. La Red Europea de Consejos del Poder Judicial, que fue creada en el año 2017, elabora una guía en la que se incluye una ficha de información de cada uno de los 20 consejos que forman parte de ella. En las fichas aparecen 2 tipos de indicadores: los que se refieren a la naturaleza y composición de los consejos
y los que se refieren a las competencias y autonomía presupuestaria de los propios consejos. Si se estudia la información contenida en estas fichas y siguiendo la metodología que utiliza la Comisión Europea para realizar los llamados marcadores de la justicia, se puede realizar un índice de independencia en la composición de los consejos del Poder Judicial, en el que confluyen estos dos tipos de indicadores. El primero de ellos es el referido a la naturaleza y composición del Consejo. Este indicador tiene en cuenta variables como, por ejemplo, el porcentaje de miembros judiciales del Consejo, la designación de miembros no judiciales o el nivel de dedicación de los miembros en el Consejo. En este caso, España está a la cabeza del ranking. Resulta que tenemos 11 de los 12 posibles puntos, muy por encima de la media, que es 7,85. Lo mismo pasa si se analiza el segundo tipo de indicadores, que se relacionan con las competencias y la autonomía de los consejos. En este caso, de nuevo, el Consejo General del Poder Judicial Español es el que mayor nivel de competencias tiene, con 14 puntos de 14 posibles, el doble que el Consejo italiano, que sirvió de inspiración a nuestro órgano de gobierno de los jueces. De cualquier forma, ambos factores, independencia y competencia, deben ser analizados de manera conjunta, pues a mayores competencia, más importante es, como verán, el valor de la independencia. Aquí, nuestro Consejo General del Poder Judicial marca también la cota máxima al ser el Consejo que más competencia tiene de los 20 analizados y el que más independencia muestra respecto al poder político. Precisamente en el ámbito de las competencias me gustaría detenerme. En este momento, el Consejo General del Poder Judicial ejerce multitud de funciones que van mucho más allá de los temas corporativos judiciales y que afectan a la sociedad en general. El modelo corporativo solo es defendible en el caso de que sus competencias fueran ultralimitadas, referidas, por ejemplo, exclusivamente a cuestiones administrativas judiciales, de promoción o ascenso de jueces o temas disciplinarios. Pero las competencias del Consejo General del Poder Judicial en este momento tienen mucho que ver con el adecuado ejercicio de la función judicial como servicio a la ciudadanía, compartiendo muchas funciones con el Ministerio de Justicia, con las comunidades autónomas y con otras instituciones del Estado. Hablar de aproximación a la ciudadanía, de igualdad, de lucha contra la violencia de género, contra la corrupción, de modernización de la justicia, de cooperación internacional, especialmente contra el terrorismo o la delincuencia organizada, es hablar de política judicial, es hablar de política criminal. Para ejercer estas facultades no basta una mera legitimidad corporativa, es decir, no basta que el Consejo sea elegido única y exclusivamente por los propios jueces. Se requiere de una legitimidad democrática extra que solo otorga el Parlamento, donde radica la soberanía popular de la que emanan todos los poderes. Artículo 1.2 de la Constitución española, o como hacía referencia José María, 117.1 de nuestra Carta Magna. Y quiero insistir en esta idea. No se trata, comillas, de un mercadeo entre partidos ni de acuerdos turbios. Se trata del cumplimiento de la Constitución, que impone una mayoría de 3/5 para la elección de los vocales en cada una de las cámaras. Una mayoría cualificada que requiere del consenso y del acuerdo de los partidos representados en el Parlamento. ¿Alguien se piensa, por ejemplo, que es un mercadeo la aprobación de una reforma constitucional porque requiere una mayoría de 3/5? Por ejemplo, nadie lo cuestiona. O, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional también requieren una mayoría de 3/5. Eso no es un mercadeo, eso es consenso, eso es acuerdo, eso es aproximación, eso es capacidad de alcanzar acuerdos institucionales requeridos por la ciudadanía. Igualmente, tampoco debemos olvidar un hecho incontestable como el que los propios jueces y magistrados, como bien decía José María Mena, participan también en la elección de los miembros del Consejo, al ser las asociaciones quienes proponen el conjunto de candidatos entre los que las Cortes deben elegir a los vocales. Se trata de los vocales de extracción judicial, que tienen una mayoría, además, en el propio Consejo General del Poder Judicial.
Todo esto no obsta a que podamos, y lo digo aquí, lo digo ahora y lo digo con pleno conocimiento, a que podamos mejorar los sistemas, mejorar la transparencia en el proceso de elección de los vocales, tal como propuse en mi primera comparecencia en la Comisión de Justicia allá por el mes de julio en el Congreso. También podemos hablar de una reforma completa. También podemos sentarnos a determinar cuál es el mejor sistema de elección, cuáles son las competencias o qué modelo de Consejo General del Poder Judicial queremos. Eso sí, siempre y cuando se haga con luz, con taquígrafo, con consenso, con diálogo, con aproximación, entre todos sin exclusión. Pasado mañana vamos a celebrar, pasado mañana ya, el 40 aniversario de nuestra Constitución. Ya se nos ha convertido en una mujer de 40 años, una mujer en plenitud y si veis el spot que ha salido del Ministerio de Justicia es precioso porque es una mujer corriendo, defendiendo derechos, es un poco representa lo que es nuestra sociedad y lo que es el alma de esta España nuestra, es el esfuerzo, el sacrificio y la lucha encarnada en mujer. Bueno, pues la justicia, según esta nuestra Constitución joven, madura y muy potente, es el segundo valor superior de nuestro ordenamiento jurídico detrás de la libertad. Fijaos dónde nos encontramos, libertad y justicia. Ambos derechos se aunan y nos hacen muy, muy fuertes como sociedad. Por su parte, la independencia judicial, que nos aparece en el título 6 de la Ley Fundamental, ya decía su artículo 17, lo ha leído José María Mena y no lo voy a decir, pero sí que la justicia emana del pueblo. La justicia se legitima precisamente por el pueblo y por esa soberanía popular. Por su carácter cimentador de la propia jurisdicción, el ordenamiento jurídico tiene todo un sistema de garantías que van a proteger esa independencia judicial. La ley orgánica así lo establece. Por ejemplo, la independencia económica, la inmunidad de la jurisdicción y algo que es esencial, que es la inviolabilidad de los jueces y magistrados. Es la mayor, para mí, importancia de los tres. No es otra cosa que la imposibilidad de remover a un juez o magistrado del destino que tiene asignado, salvo que por causas o medios establecidos, por las causas o medios establecidos en la ley. Pero es la imposibilidad de remover a un juez, por ejemplo, incómodo. Es grandioso y nosotros esto lo debemos de llevar hasta sus últimas consecuencias. En cualquier caso, en el debate sobre el papel de los jueces y la independencia de la justicia, debemos analizar múltiples aspectos de una compleja problemática. Debemos abordarlo, decía antes y repito ahora, con sosiego, buscando consenso y hasta, si me apuran, y en esto estoy absolutamente convencida, como una cuestión de Estado, porque la justicia es una cuestión de Estado, es esencial, lo mantengo ahora y lo mantendré siempre, que en algún caso debe estar fuera de los avatares y de las circunstancias políticas. Precisamente con ese sentido de Estado, y entro a hablar de este concreto proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, se inició un proceso el 4 de agosto de este año. Se inició el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, puesto que hoy, precisamente hoy, 4 de diciembre, ha expirado el mandato. Este acuerdo para la renovación del Consejo pretendía la salida del bloqueo en el que se encontraba la justicia, recuperar la normalidad institucional y trabajar por devolver la credibilidad al sistema judicial que venía sufriendo determinados vaivenes. En las últimas semanas hemos asistido al fracaso de un acuerdo casi cerrado para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Les recuerdo que una de sus principales funciones del Consejo es garantizar la independencia judicial y amparar a los jueces y magistrados que sean perturbados en el ejercicio de sus funciones. La independencia judicial, tal y como dije al inicio de mi intervención, no es un derecho de los jueces, sino una obligación de estos hacia los ciudadanos. Por ello, la renovación de este órgano constitucional es esencial para el buen funcionamiento del sistema. Desde aquí llamo a los grupos políticos a volver a sentarse para sacar ese acuerdo adelante, no por criterios
háganme caso, de oportunidad política o reparto de cromos, sino como un servicio a los ciudadanos. Se lo debemos a ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, fiscal Mena, por su presentación. Bueno, pues empezamos con las preguntas. No sé por dónde empezar, pero si le parece, Isabel Alonso, de Telecinco, dice: ¿tiene el Gobierno alguna responsabilidad en el descenso de votos del PSOE en Andalucía? ¿Les ha pasado factura el apoyo independentista en la moción de censura? Soledad Fernández dice: Susana Díaz ha tachado de desleales las declaraciones del ministro y secretario de Organización del PSOE sobre el debacle socialista en Andalucía. ¿Usted cree, como el señor Ábalos, que la señora Díaz debería dimitir? Y Pedro González, del debate de hoy, dice: si la democracia se basa en la alternancia en el poder y en el acatamiento de las derrotas electorales por los perdedores, ¿no le parece un preludio totalitario que la extrema izquierda llame a las barricadas contra la extrema derecha? Bueno, respecto de las elecciones en Andalucía, la valoración que hago es la que hice ayer. Bueno, lo primero, se ha producido un proceso electoral normal, en el que no se ha producido, no hay que destacar ninguna circunstancia anómala. Ha habido una variación en las fuerzas, siendo en cualquier caso el Partido Socialista el más votado, si bien con un descenso porcentual de 7 puntos, creo que ha sido. En Andalucía, en cualquier caso, han sido más votadas las fuerzas constitucionalistas, las fuerzas europeístas. Y es verdad que ha habido una irrupción de un grupo, una organización política que tiene un ideario que contiene elementos anticonstitucionales. Y esto es así y está ahí. ¿Eso qué o a qué nos debe llevar? A una reflexión, seguramente. A hacer un análisis muchísimo más sosegado que el que puedo hacer yo ahora en este momento en esta mesa o desde esta mesa, de exactamente por qué han ocurrido algunas cosas, un análisis político, un análisis social, seguramente un análisis electoral o desde perspectivas electorales. Así que yo me voy a quedar exactamente en lo que le acabo de decir. ¿Susana Díaz debería dimitir? Bueno, desde luego no es a mí a quien compete realizar ese análisis, ni siquiera tomar esa decisión, si no hay previamente, desde luego, un análisis mucho más profundo de lo acaecido en Andalucía el pasado domingo. Patricia Rossetti, de la COPE, dice: ha dicho usted que habrá que hacer un análisis y reflexión sobre la irrupción de una formación política con un ideario anticonstitucionalista, en referencia a Vox. ¿Qué son para usted Bildu, PDeCAT, ERC y Podemos, gracias a los que está usted en el Gobierno? Bueno, yo creo que tenemos que tener, vamos a hacer un esfuerzo con una perspectiva constitucional. Yo creo que somos muchos, estoy mirando y hay muchísimos juristas que están aquí, que seguro que comparten conmigo estos valores constitucionales. Vamos a partir de ahora, pasado mañana, celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución. Una Constitución que establece las bases de la convivencia, unas bases que apenas se han tocado, se ha reformado un par de veces, tenemos ahora una reforma también pendiente o una propuesta que se ha hecho desde la Presidencia del Gobierno en cuanto a los aforamientos. Bien, la Constitución tiene un valor esencial, ¿cuál es? Que conforma o establece y enmarca las normas de nuestra convivencia. Y está muy claro y todos la hemos aceptado. Ese consenso que vamos, conforme pasa el tiempo, renovando. Es un consenso renovado. Lo decía antes de ayer el poeta Luis García Montero en una magnífica definición de la Constitución, hablando de la Constitución y el tiempo. El director del Instituto Cervantes. Bien.
pero vamos a enmarcar toda la acción política, todos los programas políticos, nos vamos a enmarcar en la Constitución. Hasta ahora, todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución, rechaza partes de la Constitución. Y esto es lo que tenemos que analizar. No los que tenemos son partidos plenamente constitucionales que están aceptando la Constitución. Tenemos que plantearnos qué pasa con estos partidos que ya antes de iniciar su andadura política rechazan partes de nuestra Constitución. Esa sería la cuestión. José Antonio Gallego, de la agencia EFE Televisión, le pregunta qué le parece la reforma del Consejo General del Poder Judicial que plantea el Partido Popular en el sentido de que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces. A ver, el Partido Popular, no sé, hace un par de semanas creo que fue, introdujo una enmienda ya cuando se encontraba en el Senado al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma que introduce es la de 1980, en la que todavía se hablaba de algo que ya no tenemos, que son las audiencias territoriales, los juzgados de distrito, es decir, trajo a presente algo con prisas, sin reflexión, a lo que me refería antes, sin análisis de cuál es esta situación, porque trajo una norma que tenía vigencia en el año 1980. ¿Cuántos años han pasado de esto? ¿38? ¿Cuántos son los que son malas en leer? 38, bien. 38 años, sin tocar una coma ni un punto. Eso quiere decir que fue irreflexiva. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿a qué respondía esa propuesta irreflexiva? Bueno, pues respondía a lo que ha hecho referencia el fiscal Mena, a un WhatsApp que era para mí indigno respecto a la independencia judicial, porque dejaba muy mal a jueces y a magistrados, a juezas y a magistradas que están trabajando denodadamente, que están trabajando muy bien, que tenemos que respetar su independencia, y no podemos consentir que en un mensaje de un político se digan las cosas que se dijeron siendo verdad o siendo mentira, en el que no voy a entrar en eso, pero desde luego que mancilla la imagen de los jueces de este país, y yo desde luego la voy a defender hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, si se pretendía una cortina de humo para desviar la atención respecto de ese obsceno mensaje, y se presenta una norma del año 80 en la que ni siquiera ha habido una reflexión del contenido, ni se han limitado o se han pulido o se han retocado los anacronismos, pues no voy a opinar. Verónica Muñoz, de Radio Nacional de España, y José María Rivas, de Servimedia, le preguntan si comparte usted con don Pedro Sánchez que la inviolabilidad del rey se ha quedado obsoleta. ¿Estaría a favor de modificar o eliminar el artículo 56.3 de la Constitución? ¿Va a estudiar el Ministerio de Justicia suprimir la inviolabilidad? Bueno, ya no lo digo. No, que lo has dicho muy bien. Inviolabilidad. La del rey, bueno. Sí. La reforma que ahora mismo sobre la mesa es la referida a los aforamientos, que es la que se llevó el proyecto en el último Consejo de Ministros. Es exactamente el presidente y el Gobierno de España ha focalizado en dos artículos específicos relativos tanto a diputados y senadores como al presidente y miembros del Gobierno para ceñir el aforamiento, igualarnos de alguna manera a la sociedad, diciendo, miren ustedes, nosotros tenemos ese aforamiento especial solo en el ejercicio de nuestro cargo,
solo cuando actuemos como ministros, como ministras, como presidente de Gobierno, como diputados o senadores en el ejercicio de su cargo. Es decir, nos acercamos a la ciudadanía en cuanto a nuestras responsabilidades penales. Y esa es la única, de momento, la única manifestación o expresión de reforma constitucional. Eva Llamazares, de Onda Cero, le pregunta si tiene el Gobierno un plan B para el supuesto de que el Tribunal Supremo adopte la suspensión cautelar de la exhumación de Franco, como pide la familia en el recurso que ha comenzado ya a tramitar la Sala Tercera. Susana Torrecillas, en este mismo tema, le pregunta qué opina de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso presentado por la familia Franco a propósito de la exhumación de los restos del dictador. También le pregunta qué trayectoria supone usted que tendrá esa iniciativa para paralizar los planes del Gobierno. ¿Merecería tanto la pena abrir este frente casi 50 años después? Bueno, dos cosas. Empiezo por la primera. Mire, la justicia funciona como funciona. Tiene sus recursos, hay un expediente administrativo, hay un recurso. No voy a opinar por dos razones. Lo primero, porque soy ministra de Justicia. Lo segundo, porque respeto profundamente la independencia judicial y el curso de los procedimientos y los recursos. Y tercero, porque en el seno de mi ministerio se está tramitando o se está instruyendo este expediente sobre la exhumación de Francisco Franco. O sea, que ahí es lo que tengo que decir. Dos. Miren, en el Ministerio, cuando llegué, se creó la Dirección General de la Memoria Histórica. Yo creo que esto es un sello de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Era dar respuestas a víctimas que andaban y que andan todavía buscando verdad, justicia y reparación. Y así pasen 100 años, y así pasen 500 años, esto forma parte de nuestra historia y debe de formar parte de nuestro ADN. El buscar justicia para las víctimas, en este caso, las víctimas del franquismo. Por lo tanto, pasen 50, 60, 70 años, creo que es importante para todos nosotros, para nuestra propia memoria histórica que nos conforma en el presente y que nos proyecta al futuro, es dar respuesta a las víctimas. Lo digo absolutamente convencida de ello. Fernando Jáuregui, de Educa 2020, dice: ¿no le parece que la prisión preventiva de los secesionistas catalanes dura ya mucho tiempo, poniendo en peligro cualquier diálogo? Y en este camino, ¿nos puede trasladar su reflexión teórica sobre un posible indulto tras la sentencia? Tania Tapia, de la Agencia Catalana de Noticias, le pregunta si le preocupa a usted que 4 presos catalanes estén en huelga de hambre. Y Marta Villadot, de TV3, dice: comparte la opinión de José María Mena, a quien ha llamado su maestro, que se les puede llamar presos políticos porque su comportamiento fue político y no violento. Bueno, respecto a la prisión preventiva, entenderán que no opine, porque desde el atril he dicho algo que creo que es importante, que es respeto absolutamente la independencia judicial. Lo he dicho en el atril y lo mantengo en la silla. No debo, como ministra de Justicia, referirme a decisiones judiciales en este sentido. Respecto al indulto, lo digo aquí, igual que lo dije en la tribuna del Congreso de los Diputados. El indulto, como todos los juristas que hay aquí saben, está previsto en la Ley de 1870, tiene unos trámites y requiere fundamentalmente un requisito esencial, que es que haya una sentencia firme y que luego ya se arranque, se dé el pistoletazo de salida a un procedimiento que está previsto en la norma. Por lo tanto, no vamos a hacer lo que hemos llamado en alguna ocasión la justicia ficción, porque todavía el curso de los acontecimientos no nos lleva a ese punto. Respecto de la huelga de hambre,
Creo que son dos aspectos. Por una parte, esta situación está prevista ya. Se previó en su momento por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1990, cuando fue en relación a Grapo, que se pusieron en huelga, y ya está recogida lo que es la doctrina constitucional. De otra parte, el Tribunal Constitucional ha hecho un comunicado diciendo que los pasos, los tiempos son los que normales y los que se están desarrollando. Por lo tanto, me remito a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, no puedo aportar nada más. Y respecto a lo que ha dicho José María Mena, pues lo tenemos aquí, se le podría preguntar a él. Yo no voy a opinar en lo que ha dicho José María Mena. Y en cualquier caso quiero decir, porque no me voy a escapar de la pregunta, en España, digo y repito, no hay presos políticos. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden de Radio Nacional de España, le pregunta cuáles son las medidas que va a tomar desde su ministerio para conseguir la paridad en todos los estamentos de la justicia. ¿Qué le parecen las últimas sentencias de los jueces, la última sentencia de los jueces de La Manada, en la que se condena a 10 meses a un hombre que apuñaló e intentó asesinar a su pareja? ¿Vive la justicia al margen de la violencia de género? Tomás Ardura le pregunta ¿qué va a hacer el Gobierno para acabar con la ciberviolencia contra mujeres feministas?, que está siendo objeto de debate. Bueno, en cuanto a la paridad, sabemos que hay un techo de cristal. Determinados cargos son de designación, de libre designación, y tenemos dificultades en llegar a estos puestos. No en la base, que tanto jueces, juezas, bueno, en la abogacía es exactamente lo mismo, en todos los cuerpos que conforman la justicia. Hay una inmensa base de mujeres. El problema es cuando vamos ascendiendo en esta pirámide. Ese es el problema. ¿Qué ocurre? Sí hemos detectado que en el currículum de las mujeres tenemos, a veces se nos aprecia un gap, tenemos un agujero. Hay un periodo en el que las mujeres no podemos competir en igualdad de condiciones con los hombres, porque mientras en 2 o 3 años ellos han hecho publicaciones, han dado conferencias, han asistido, han hecho máster, han publicado, pues nosotras hemos estado cuidando de los niños. A lo mejor hemos ido a trabajar, pero no hemos tenido otra posibilidad de actividades académicas que nos mejoren o perfeccionen nuestro currículum. Bueno, pues yo creo que debemos empezar a cambiar esos parámetros de valoración de los currículos, donde realmente a una mujer se le rellene ese gap precisamente con ese esfuerzo que ha hecho en relación a sus hijos, en relación al trabajo que ha dedicado, en cómo ha compatibilizado una actividad y otra. Desde el Ministerio de Justicia hemos puesto en marcha un observatorio para que las mujeres desde dentro del Ministerio de Justicia determinen cuáles son los obstáculos precisamente para romper ese techo de cristal. Bueno, tema género. Tenemos un problema de perspectiva de género y también de perspectiva de víctima a la hora de enfocar nuestras normas. Por eso lo que hicimos, y ya termina el día 19 de diciembre, tendremos ya preparado el estudio que se ha hecho completo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde perspectiva de género. De manera que en este repaso hemos podido analizar todos y cada uno de los preceptos en los que necesitaba una revisión. Estoy mirando al secretario de Estado porque es el que ha liderado este proyecto. Todos y cada uno de los preceptos que necesitaban una lectura y una revisión en violencia de género, y haremos público, porque no olvidemos que en muchas ocasiones tenemos a la víctima mujer, es también testigo, la víctima menor también es testigo, y en estos casos es fundamental el análisis desde esa perspectiva de género y perspectiva de víctima. La tercera pregunta se me ha ido completamente. Pues a mí también, pero yo lo rescato después. Luego se lo pregunto. Bueno. Lupe Ortiz, de Onda Madrid, dice: se va a reunir con jueces y fiscales antes de que acabe el año. ¿Qué les va a ofrecer
ya que otras veces estos colectivos se han quejado de propuestas y ofertas poco concretas. Roberto García dice, ¿qué va a hacer para satisfacer las demandas de jueces y fiscales y evitar nuevas movilizaciones? Bueno, desde el minuto 1 se vino trabajando con las asociaciones de jueces y fiscales desde el Ministerio, reuniéndonos, estableciendo, lo primero, un canal de comunicación que no funcionaba muy bien en los años anteriores. Este canal de comunicación se centró en una serie de reuniones directamente conmigo, con la ministra y con miembros de mi equipo, creando comisiones de trabajo. Lo primero que se hizo fue distribuir en varios aspectos las reivindicaciones. Había reivindicaciones profesionales, había reivindicaciones de carrera, había reivindicaciones retributivas. Se ha trabajado en estos tres ámbitos y estos tres campos. Muchas de estas reivindicaciones están ya conseguidas, otras en vías de conseguirse, y algo que era muy importante, que fue constituir la mesa de retribuciones que en 15 años no se había constituido. Se está trabajando, estoy mirando a los vocales del Consejo, se está trabajando seriamente con el Consejo General del Poder Judicial, también por y para la carrera y la profesión, se está trabajando con la Fiscalía General del Estado, pero en cualquier caso, la mesa de retribuciones se constituyó, para lo cual tuvimos que traernos tanto a Función Pública como a Hacienda, porque son ministerios sin los cuales no se puede hacer nada. Yo soy, más o menos, gestora, intermediaria, correa de transmisión, en este caso, del dinero. Entiendo que hay reivindicaciones que tienen que estudiarse, trabajarse, pulirse y finalmente llegar a un acuerdo. Diálogo desde el minuto 1. Tema. Bueno, durante 5 años al anterior Gobierno y a mis predecesores se les dio un margen de 5 años, con avisos, tarjetitas amarillas. A mí se me ha sacado la tarjeta roja a los 5 meses de estar en el Gobierno, después de haber convocado la mesa de retribuciones, tener a un equipo trabajando mañana, tarde y noche, pero, repito, seguiremos sentados, seguiremos hablando, seguiremos trabajando, porque queremos trabajar por y para la justicia, por y para los operadores jurídicos, por una finalidad esencial, que es la del servicio público, para trabajar para la ciudadanía. Y eso sí que lo tenemos absolutamente claro. Dolores Velasco le pregunta si no cree que hay un excesivo relajamiento en el cumplimiento de la nueva legislación en materia de protección de datos. Le recuerdo la pregunta de Tomás Ardura. ¿Qué van a hacer desde el Gobierno para acabar con la ciberviolencia contra mujeres feministas, que algo tiene que ver también con la ley de protección de datos? Sí. Bueno, en materia de protección de datos tenemos ahora mismo un reglamento europeo que entró en vigor en el pasado mayo, muy potente, directamente, muy potente. Se está tramitando, no, creo que está en el Senado, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se recogen del orden de los 14 derechos digitales. Está a la vanguardia, desde luego, regional y mundial. España también está a la vanguardia. Creo que es los derechos del futuro. Absolutamente estoy mirando a la Agencia de Protección de Datos. Es fundamental. Y no es que exista un incumplimiento, lo que estamos es implementando esa reforma y lo que hicimos fue un Real Decreto puente entre el reglamento que entró en vigor directamente en mayo, el reglamento europeo, y hasta tanto en cuanto salga de su proceso parlamentario la Ley Orgánica de Protección de Datos. Creo que va a ser muy potente y que va a proteger realmente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues estamos en este momento teniendo relaciones, manteniendo contactos con las operadoras en Internet, porque hay un tema que nos parece fundamental, que es la implicación de los gestores y operadores en Internet para cortar de forma radical, de una manera muy rápida y muy temprana, una serie de ataques a través de las redes sociales que son absolutamente inadmisibles. ¿Y saben por qué? Porque la violencia verbal a veces termina en violencia material, y esto es lo que es absolutamente inadmisible.
Luis Garay le pregunta, ¿se puede sentir cómoda una ministra en un gobierno aupado por quienes denigran el sistema judicial español, a sus magistrados y fiscales, intimidan a los jueces ejercientes en Cataluña, los escrachean y hasta arrojan estiércol a las puertas de los juzgados? Bueno, lo primero es rechazar absolutamente cualquier acción, ya sea de ataque, ya sea, decía, física o verbal, en relación a los compañeros jueces, fiscales, juezas, magistradas que están desarrollando su trabajo en Cataluña. Rechazo absoluto. Ni un punto al revés de comprensión. Debemos estar con los funcionarios públicos que en Cataluña están cumpliendo con su trabajo y con su obligación. Y ahí estaremos desde el Ministerio de Justicia y desde el Gobierno de España, y desde luego estoy convencida de todos los que estamos aquí, compartimos ese sentimiento y esa necesidad. Dos, no me siento en modo alguno apoyada por las personas que están realizando esos actos de vandalismo. Estamos hablando de un sistema absolutamente legítimo de acceso al poder. Tenemos un presidente de Gobierno que fue investido tras una moción de censura por un proceso previsto en el artículo 113 de la Constitución, nuestra Constitución, esta que nos da solvencia, convivencia, que nos da estabilidad, que prevé distintos sistemas. Uno de los sistemas tan legítimo como cualquier otro, un sistema constitucional, fue la moción de censura, el 113, con los acuerdos, consensos parlamentarios en un debate parlamentario, en un sitio como es el Congreso, que es la casa del pueblo y la representación de la soberanía popular. Entonces, esa pregunta no viene a cuento. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lamento no poderle leer más preguntas. Carmen, qué pena. Sí. No, pero tengo prisa. Y nos aguantan los demás. Carmen Stan, de Telemadrid, dice: ¿cuáles son los planes del Gobierno tras los resultados en Andalucía? ¿Se sigue pensando en un adelanto electoral o van a presentar los presupuestos generales del Estado en breve, como apunta ya algún medio? Pues todas esas preguntas a quien compete es al presidente del Gobierno. Al fin y al cabo es él quien tiene en su caso que decidir si hay o no un adelanto electoral o los pasos políticos, en este caso, que deba de tomar el Gobierno. Es el presidente del Gobierno quien tiene que dar respuesta a esa pregunta. En nombre de quienes hacen posible este Fórum Europa, el Grupo Villarmir, de Asisa, don Mariano Caballero le representa en esta mesa, y de Red Eléctrica de España, doña Laura de Rivera, va a despedir el acto. Muchas gracias, ministra, por sus reflexiones y a todos los asistentes por compartir este desayuno. A mí me gustaría destacar el compromiso que ha señalado con la defensa de la independencia judicial, pilar del Estado de Derecho, y por haber desgranado todas las actuaciones que está llevando a cabo en este ámbito. Muchas gracias.